hermano Rafa. Hoy ya sabéis que tenemos nuestra escuela bíblica, nuestra escuela bíblica. Y bueno, vamos a ver, mis alumnos que estáis por ahí, a ver ese amén en el escritorio, que sepan los que estáis ahí. Vamos a pasar esa lista, como en el colegio, que se pasa la lista, fulano de tal, presente, y aquí vamos a decir un amén. A ver, vayan entrando con amenes. Venga, bien, amén, gloria al Señor. Pilar, Vicky, José Jiménez, tan rápido no me da tiempo. No me da tiempo tan rápido, hoy, qué maravilla, qué bien lo hacéis, cuando queréis, de verdad, que cuando queréis, no hay quien os aguante, no hay quien os aguante. Rosario, Dios te bendiga. Claro que sí, José, amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en esta escuela bíblica. Os pregunto, a ver, ¿qué salmo vamos a estudiar hoy? A ver, quiero que me lo pongan por el escritorio. Dice Rosario el 110. Nazaret dice 110. Pilar dice 10. Le ha faltado un 100. A ver. El Ruach, me has fallado hoy. El 130. Pues no. A ver, Vicky dice que el 24. Algunos será, ¿no? Hasta 150 salmos que hay, algunos será. Amén, gloria al Señor. El 110, Salmo 110, ¿de acuerdo? Venga, pues ya tengan ahí su libreta, ahí puesta, su lápiz o su bolígrafo, lo que quieran para tomar notas, y sobre todo, la escritura. La escritura, porque absolutamente todo debe de pasar por el filtro de las escrituras. Todo, todo tiene que pasar por el filtro de las escrituras. Así es que hay que examinarlo todo a nivel de lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, bueno, Mónica, espero que me escuches. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que estamos muy acostumbrados siempre a decir amén. Y bueno, no se puede decir amén a todo, No hay que decir amén a todo. Amén, la palabra amén quiere decir, cuando Jesús lo repetía muchísimas veces, él decía de cierto os digo, en verdad os digo, o amén os digo, que equivale prácticamente a lo mismo. Entonces, cuando uno dice amén, es que está conforme con lo que dice, o sea que lo que está diciendo es verdad, es verdad. Bueno, pues a veces solemos decir mucho amén, y bueno, hay que examinarlo todo. Hay que examinarlo todo a la luz de la Escritura, a la luz de la Escritura. Bueno, tienen la Biblia abierta ahí, ¿de acuerdo? Tienen la Biblia abierta en el Salmo 110, que es precisamente donde vamos a dar nuestra escuela bíblica hoy. Amén. Bueno, el Salmo 110 solamente tiene 7 versículos. 7 versículos. Y como tiene poquitos versículos, pues los voy a leer, porque tiene muy pocos, entonces los voy a leer. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Gloria al Señor. Bien, estamos aquí ya en el Salmo 110. Y fijaos bien, porque es curioso esto.
14 veces, escuchen bien, 14 veces se cita el Salmo 110 en el Nuevo Testamento. 14 veces se cita el Salmo 110 en el Nuevo Testamento. O sea, más que cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento. Y en cada caso, cada vez que aparece cualquier cita del Salmo 110 en el Nuevo Testamento, siempre se aplica a Cristo. O sea, no solo el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, ni tan siquiera, hermanos, el autor de la carta a los hebreos, sino que el mismo Jesús, fijaos bien, el mismo Jesús es quien da la autoría a David bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso lo pueden ver ustedes en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, desde los versículos 41 al 46. Luego toman nota, toman la nota ahí y vayan tomando notas, porque luego en casa, o al terminar, cuando ustedes lo prefieran, toman la nota para que ustedes luego puedan leerla. Su argumento, en cierta ocasión, giró sobre dos puntos. El primero es que David fue el autor. Ese es el primero. David fue el autor del Salmo 110. Y segundo, que el Espíritu Santo le mandó a llamar el Hijo su Señor. Miren, el Salmo 110 nos da una clave para entender precisamente la historia. ¿Qué cosas? Nos da una clave para entender la historia. O sea, aquel que puede corregir las injusticias del mundo, aquel, mis amados hermanos, que puede calmar las tempestades de este mundo, romper las ligaduras, sanar las heridas, alumbrar en la penumbra, ese que está sentado en los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Qué bueno. Que es un privilegio, hermanos. El estar sentado a la diestra de Dios es un privilegio exclusivo del Hijo heredero. Solo para Él. Él espera pacientemente, queridos míos, el tiempo cuando Dios intervendrá en la tierra poniendo a sus enemigos al estrado de sus pies. En este salmo vemos 3 cuadros magníficos de Cristo Jesús y terminando con un apéndice precioso al final. Miren, vemos un sacerdote ensalzado a la diestra del Padre en este salmo, un sacerdote a la diestra del Padre. También vemos en el salmo un rey sacerdote con el mando a gobernar. Y también vemos un juez que administra con justicia a sus enemigos. Hay 2 órdenes que se destacan en los primeros versículos del Salmo. Y si lo tienen ahí el Salmo, verán cómo les voy a decir yo esas 2 órdenes que se destacan en esos primeros versículos, en el primer versículo. Dice la Biblia, comienza a decir, siéntate. Esa es la primera orden que vemos ahí. Siéntate. 2000 años sobre el trono del Padre. Esa palabra, siéntate, es un periodo ya de 2000 años. O sea, es un periodo que está ahí 2000 años. Desde el momento en que Cristo Jesús, Él llevó a cabo la obra fabulosa, tremenda, preciosa, hermanos, perfecta de la expiación, y Él resucitó y subió a la diestra, Él está ahí sentado, siéntate, y ya permanece esos 2000 años ahí en el trono ahí del Padre. Pero hay otra orden que dice domina. Y aquí, en esta palabra domina, en esta orden que aparece, domina, es un periodo de 1000 años sobre el trono del milenio. O sea, esta parte, esta segunda orden que aparece, domina,
todavía no se ha cumplido, es futura, está por cumplirse. O sea, que quiere decir que siéntate, se ha cumplido y se está cumpliendo todavía porque es vigente. Pero la segunda orden que aparece aquí, que dice domina, está todavía por cumplir, porque será durante el milenio cuando Cristo venga a reinar, y ahí reine durante esos 1000 años. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se ha dicho, hermanos, que este es el oráculo de Jehová en su Señor, en su Adonai. Pero en el idioma nuestro idioma, es inadecuado para transmitir, mis amados hermanos, la majestad de la comisión que vemos aquí. Miren, es la única vez en el libro de los Salmos que escucha ahora Antonio. Es la primera vez que aquí en el libro de los Salmos que encontramos una manera de hablar que es común en los libros poéticos del Antiguo Testamento. Lo vemos por primera vez en el libro del Génesis capítulo 22 versículo 16, cuando dice el texto, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Esto es la afirmación, hermano, absoluta de la inspiración. David, hermanos, nos presenta una escena de los concilios de la deidad. Aquí, es majestuoso, gloria al Señor. Aquí David nos está presentando nada más ni nada menos, hermanos, que una escena en los concilios que se celebraron entre la deidad. O sea, nada menos que un mensaje, hermanos, del Padre al Hijo. Un mensaje del Padre al Hijo. Y en respuesta a esta orden, siéntate a mi diestra, 4 veces, hermanos, en la carta a los hebreos encontramos al Señor sentado a la diestra de Dios. Lo vemos en Hebreos capítulo 1, donde ahí se nos dice que Cristo es el que ha purificado nuestros pecados, dice en Hebreos, y se sentó a la diestra, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Es por él, hermanos, que Dios ha dado la revelación completa, la revelación absoluta. O sea, ya no hay más revelaciones. Cuando venga un hermano y diga, hermano, tengo una revelación que de la palabra de Dios. No hay más revelaciones. Todo está revelado en la Escritura. Nada hay por revelar. Absolutamente todo. Y si hay alguien que venga diciendo, he tenido una revelación, he leído este texto y el Señor me ha dado una revelación. No te ha dado una revelación. Te ha podido el Espíritu Santo iluminar sobre algo que no entendías. Y Dios te ha dado una iluminación para entender lo que no entendías, pero revelado estaba. O sea, cuando el canon de las Escrituras se cierra, se completa, todo está absolutamente revelado. Por tanto, es por eso que dice que la Escritura, la palabra, es la profecía, hermanos, más segura. Más segura. Yo voy a hacer una pregunta de esas que muchas veces los pastores desde el púlpito hacemos, una pregunta de esas que no tiene mucho sentido porque solamente tiene una respuesta, o sea, que no hay más. Pero bueno, la voy a hacer en esta noche. A ver, contésteme con un amén. ¿Cuántos quieren que en esta noche el Señor les hable? A ver, venga, y estoy esperando ese amén. Muy bien, muy bien. ¿Quieren que el Señor le hable? ¿Sí? Y yo le pregunto, ¿que le hable por medio de qué? ¿O de quién? Esa es la pregunta. Porque delante de usted está la palabra. Si Dios no le habla a través de su palabra, seguro que no le va a hablar a través de nada. Ni de sueños tampoco. Los sueños, mire, quiero que le diga, los sueños en la escala, fijaos bien, hermanos, lo que le voy a decir, porque esto a lo mejor nunca lo han escuchado.
pero se lo voy a decir. En la escala, hermanos, en la forma que Dios nos habla, puede ser de muchas maneras, una de la escala menor en la cual Dios nos habla, de la escala menor, de la más pequeña, es a través de los sueños. Ahí es una de las escalas más bajas. Porque los sueños, hermanos, a veces... Amén, ya he pisado. Los sueños, dijo en cierta ocasión, creo que Calderón de la Barca, tiene un poema y habla precisamente de los sueños. Y dice, sueña el pobre en su pobreza, sueña el rico con su riqueza, sueña el rey, empieza a hablar de los sueños, de los sueños. Y termina, Calderón de la Barca, termina su poema diciendo, y los sueños, sueños son. Y yo, hermanos, hay mucha gente, he tenido un sueño, hermano, ¿qué quiere decir esto? Pero vamos a ver. No te ha dado el sueño a ti. No te lo ha dado a ti el sueño. ¿Cómo es que te deja ahora confundir? No sabes lo que has soñado. No sabes interpretarlo. O sea, tienes que ir por ahí buscando a ver quién te interpreta lo que tú mismo has soñado. Si Dios te da algo en un sueño. Mire, cuando Dios le reveló a Moisés, iba a decir, a José, por medio de sueños, ¿se acuerdan? Que dice que le reveló por medio de sueños que se marchara con el niño a Egipto. Él no fue a consultar ni a los profetas ni a los rabinos. Oye, he tenido un sueño. ¿Qué pensáis vosotros? Él sabía perfectamente que aquello era de Dios. Entonces esos hermanos que tienen esos sueños y que a veces dicen, hermano, ¿qué significa? Pero vamos a ver, ¿cómo que significa? Si te lo ha dado Dios a ti, ¿cómo Dios te va a dejar ahora en esa laxu y en esa incertidumbre? Dios es un Dios de orden, ¿de acuerdo? Vale. Segundo, en Hebreos capítulo 8, ahí nos dice la palabra del Señor que Cristo es el sumo sacerdote como nuestro intercesor. Luego, en Hebreos capítulo 10, nos dice que Cristo es el sacrificio perfecto para siempre. Y luego, en Hebreos capítulo 12, donde ahí nos está hablando que Cristo es el pionero, el consumador de la fe. O sea, que Él es el ejemplo, Él es la inspiración de una fe semejante precisamente en su pueblo. El sacerdocio de Cristo, en la carta a los Hebreos, se presenta de dos maneras. Y esto es muy interesante estudiarlo. Se presenta de dos maneras. La primera es según la figura de Aarón. Y la segunda es según la figura, según el orden de Melquisedec. La frase, hermanos, sacrificadora del sacerdocio de Aarón, esa fue realizada en el altar de bronce. O sea, cuando Aarón llevaba a cabo el ritual de Yom Kippur. Bueno, he dicho Yom Kippur y muchas veces, quizás muchos no sabrán lo que es la palabra Yom Kippur. La palabra Yom en hebreo es día y la palabra Yom en hebreo es día, Kippur es perdón, el día de la expiación, el día de los perdones. Por lo tanto, Yom Kippur era una fiesta que era el día de la expiación. El día de la expiación solamente se hacía un solo día al año. Era una de las fiestas más solemnes que había en el pueblo de Israel y todavía sigue siéndolo. Eso lo pueden ver ustedes en Levítico capítulo 16, donde están todas las fiestas ahí. Aarón entraba 3 veces en el lugar santísimo vestido de lino. Primeramente, él entraba con el incensario que estaba y lo dejaba frente a el arca de la alianza. Luego, con la sangre del becerro que ofrecía por él mismo y por su casa, porque era en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, él hacía primeramente un sacrificio por él, porque era un pecador, y primeramente necesitaba hacer un sacrificio por él, y también por su casa. Y finalmente, con la sangre del sacrificio por la culpa,
que esparcía una vez sobre el propiciatorio y luego 7 veces delante del propiciatorio. Y todo esto estaba tipificando, estaba hablando de la gran obra de la propiciación ante Dios. No entro en detalles aquí, porque entrar en detalles sobre todo esto, hermanos, esto es muy largo, muy extenso y, por supuesto, muy hermoso, porque todo está hablando de Cristo Jesús. Cuando Aarón terminaba de hacer esto, tomaba 2 machos cabrios. Cogía un macho cabrio, o un chivo, como queréis llamarle, donde él colocaba sus manos sobre la cabeza del chivo, confesando los pecados del pueblo. Y luego, ese animal, pues era conducido por un hombre que era apto para ello, era conducido al desierto y abandonado en tierra no habitada, dice el texto. Y esto nos está hablando, escuchen bien, porque esto es muy interesante cuando vemos el sacrificio de los 2 machos cabrios. De los 2 machos cabrios. Esto es importante de que ustedes lo entiendan y lo sepan. ¿De acuerdo? Bien. Decirles una cosa. Muchos creen, y todo es respetable, ¿eh? Muchos creen que el macho cabrio, el primer macho cabrio, el chivo expiatorio, que yo les estoy hablando, que ponía las manos sobre él y confesaba los pecados del pueblo, ponía las manos sobre la cabeza del chivo y él confesaba los pecados del pueblo y luego lo dejaba por el desierto, abandonado por el desierto. Muchos creen y dicen realmente que ese macho cabrio es un prototipo de Satanás. Dicen. Pero es imposible que esto sea, mis amados hermanos, un prototipo de Satanás, porque jamás, nunca, hermanos, Satanás puede tener ninguna tipología, mis amados hermanos, con asunto de la expiación. ¿Entienden esto? Si el sacerdote pone las manos y los pecados del pueblo se transmiten precisamente a ese chivo expiatorio. Tus pecados no fueron transmitidos a Satanás. No, tus pecados fueron transmitidos a Cristo. Él llevó tus pecados. Y Él fue precisamente, porque Él fue crucificado fuera de Jerusalén. O sea, una tierra no habitada. Esto nos está hablando precisamente de la sustitución del pecado confesado. Y luego tenemos el otro chivo expiatorio, que sí, también representa, por supuesto, a Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Todo esto hay detalles muy hermosos, muy preciosos, que no puedo entrar ahora en los detalles porque nos pasaríamos aquí un montón de tiempo y entonces tampoco, hermanos, es el tema. Bueno, después Aarón entraba en el lugar santo, se quitaba las vestiduras de lino fino blanco y se ponía lo que le llamaban las vestiduras de honra y hermosura. Y luego se colocaba la mitra sobre su cabeza con una lámina de oro ahí en su frente que ponía, la inscripción ponía santidad a Jehová. Y luego se ponía el manto azul con el efod. Todo esto, hermanos, tiene un simbolismo, no puedo entrar en ello. Luego se ponía el manto azul con el efod de lino por encima. Sobre sus hombros estaban los 12 nombres de las 12 tribus de Israel que estaban grabados en 2 piedras de ónice. Y sobre su corazón, estaba el nombre de cada tribu, grabado cada uno en piedra preciosa, de colores distintos, y estaban todas engarzadas en oro. Todo esto tiene un simbolismo precioso, hermanos, que no puedo entrar en todos estos detalles que son una maravilla. Y por último se colocaba lo que era el cinto en torno a la cintura, se lo colocaba y en esta vestimenta que se colocaba el sacerdote representaba al pueblo común como intercesor ante Dios. Y al final de ese gran día, ese día tan especial, el sacerdote salía habiendo efectuado un último sacrificio sobre el altar, y él levantaba las manos y bendecía al pueblo
con la bendición sacerdotal, que la encontramos, esa bendición sacerdotal, que es preciosa, la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 y 26, que dice así, decía así el sacerdote, decía, Yebarejeja Adonai yesh mi bereja, yaer Adonai panat eleja bijuneca, decía, Yisha Adonai panat eleja, villasen leja salón, que dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa era la bendición, hermanos, que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y escuchen, solamente en ese día, el sumo sacerdote, cuando hacía los 2 sacrificios, primeramente entraba y hacía el sacrificio por él y por su casa, y cuando salía al pueblo, pronunciaba el nombre de Dios. Escuchen bien esto, pronunciaba el nombre de Dios, y cuando él pronunciaba el nombre de Dios, todo Israel que estaba ahí, hermanos, todo Israel se postraba con rostro a tierra cuando nombraba el nombre de Dios, se inclinaba con rostro a la tierra. Las 2 veces en ese día, solamente en ese día, 2 veces el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios y todo el pueblo se inclinaba a tierra. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues en Hebreos capítulo 9 vemos el cumplimiento del día de la expiación, comenzando con el incensario de oro dentro del velo y terminando con las palabras que dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como sacerdote, ahora, hermanos, él está sentado sobre su trono y Cristo realizará una obra tripartita en beneficio de su pueblo. La primera es como abogado, porque él se ocupa de nuestros pecados. Por lo tanto dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego, como intercesor, se ocupa de nuestras súplicas. Por eso dice el texto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y luego, como gran sumo sacerdote, se ocupa de nuestras tribulaciones. Por eso dice, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, aquí la palabra tentar, ojo, aquí la palabra tentar es probar. O sea que cuando aparece la palabra tentar en el Evangelio de Mateo, que hablamos sobre la tentación de Cristo, esa palabra se traduce en el original no tentar, sino probar. Tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea Dios. Miren, hermanos, vemos que el sacerdocio de Cristo dice que es según el orden de Aarón en cuanto a su sacrificio y en cuanto a su intercesión. Y a la misma vez, hermanos, está en contraste con ese ministerio terrenal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque Aarón fracasó en muchos aspectos, porque era un ser humano. Él no podía sentarse durante las ceremonias, no podía sentarse, él tenía que estar siempre de pie y tuvo que realizar esta ceremonia pues un año, otro año, un año, cada año tenía que hacerla, cada día de la expiación, cada año tenía que volver otra vez a realizarlo. Y con el tiempo, por supuesto, su sacerdocio tuvo que terminar porque era un hombre mortal, tuvo que morir, le venció la muerte y tuvo que morir. Pero nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, era sin pecado. Por lo tanto, no tenía necesidad de sacrificio por sí mismo, como el primer sacerdote Aarón. Segundo, él se ha sentado sobre el trono.
mientras que Aarón no podía sentarse, sino que tenía que permanecer de pie, nuestro sacerdote, nuestro glorioso sacerdote, gloria al Señor, está sentado sobre el trono y ha ofrecido un solo sacrificio. No tiene que repetir el sacrificio. El sacrificio de Cristo no se tiene que repetir. El sacrificio de Cristo es de una vez y para siempre, para la expiación de los pecados. Por lo tanto, el primer versículo del Salmo 110 abarca, queridos hermanos, la obra sacerdotal de Cristo en el día de hoy, pero se extiende también a cuantos sus enemigos estén debajo de sus pies. Y esto, hermanos, abarca el rapto, el tribunal de Cristo y su venida en gloria. Y terminará este lapso, hermanos, de tiempo cuando Dios emita la segunda orden. Cuando Dios emita la segunda orden. Estamos hablando de la primera orden y ahora cuando se emita la segunda orden, que dice, domina en medio de tus enemigos. O sea, la orden siéntate es seguida de la orden domina. ¿Sí? ¿Y esto qué pasa? Pues esto nos lleva al reino milenial, donde Cristo reinará por un periodo de 1000 años. Bendito sea el Señor. El versículo dice, enviará desde Sión la vara de tu poder, dice el Salmo. O sea, la vara que aparece aquí es la vara del pastor. La vara del pastor, que aparece en el Salmo 23, la vara del pastor, aquí la vara del pastor, se convierte, se transforma, gloria al Señor, en el cetro de oro para su pueblo, pero también se transforma esa vara, gloria al Señor, como una vara de hierro para sus enemigos. O sea, que la vara fue el símbolo de la autoridad, hermanos, que Moisés cogió. ¿Se recuerdan que Dios dice, ve con esa vara, toca las aguas se convertirán en sangre, gloria al Señor? Y bueno, ¿para qué les voy a relatar lo que ustedes ya saben? No es necesario perder el tiempo por algo que ustedes lo saben perfectamente. Como él abre, golpea la peña, salen aguas de allí, de aquella peña. O sea que ahí está hablando de ese símbolo de autoridad. No es que la vara tenía poder, ni muchísimo menos. El poder venía de Dios, era un símbolo, era un prototipo, ¿verdad? Gloria al Señor. Es una vara de hierro en el Salmo 2 y también es una vara de hierro en el libro del Apocalipsis capítulo 2. O sea, en una monarquía, ustedes saben que en una monarquía es cuando hay un gobierno que el que manda ahí es el rey. Bueno, pues en una monarquía el cetro se pone en la mano del rey en el día de su coronación. Cuando lo van a coronar, se pone el cetro en la mano del rey. Y eso está simbolizando la autoridad y el gobierno, o sea que él tiene autoridad y él gobierna a ese rey. Y en los días del milenio, Cristo será el monarca absoluto, con poder, con autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Por ahí dice la Biblia, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Mire, en su primera venida, Cristo dice, a los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. ¿Qué es a lo suyo? Bueno, ustedes saben que cuando dice a lo suyo, indudablemente está hablando a la obra que él tenía que realizar aquí, ¿verdad? A lo suyo, a la obra de la redención. Amén, a la obra de la redención. Pero los suyos, en plural, o sea, los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Pero cuando el rapto venga, hermanos, cuando sea consumado el rapto, Dios lo que va a hacer es que va a abrir los ojos de un remanente de Israel, para que vean el sentido verdadero de Isaías capítulo 53 y la esperanza mesiánica. Gloria al Señor. Amén. Ahí serán abiertos los ojos de la nación de Israel cuando Él venga y se aparezcan. Porque el otro día lo dije, y lo vuelvo a repetir otra vez, que muchos creen que el capítulo 53 del libro de Isaías, del profeta Isaías, creen que ellos no lo leen. No leen los judíos el capítulo 53, dicen. Hay algunos que dicen que tampoco lo tienen el capítulo 53. Eso no es cierto. Lo leen,
y lo tienen. Si han escuchado ustedes a alguien que dice, es que los judíos el capítulo 53 no lo leen. No, sí lo leen. ¿Cómo no van a leerlo? ¿Cómo no van a leerlo? Eso sería absurdo. Lo leen y lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese capítulo? Bueno, sus ojos están cegados, están velados. ¿Por qué? Porque ellos, el capítulo 53, cuando habla del siervo sufriente, ellos interpretan que ese siervo sufriente es Israel. Por eso, esa es lo que ellos creen. Pero llegará un día, llegará un momento en que ellos, sus ojos serán abiertos y entenderán que ese capítulo 53, ese siervo sufriente, el varón de dolores, experimentado en quebranto, gloria al Señor, el que derramó su alma hasta la muerte, gloria a Dios, el que se humilló, ese es el Mesías que ellos despreciaron. Y dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hay otras versiones que dicen, tu pueblo se presentará como ofrendas voluntarias en el día de tu poder, ataviados con los adornos de la santidad, como el rocío que cae del seno del alba, así será tu valiente juventud. O sea, la frase en el seno de la aurora es una frase poética, hermanos, es una frase poética, pues que aquí está señalando aquel amanecer, precisamente, cuando Cristo venga en su gloria, que Él va a ser ese sol de justicia, cuando dice Malaquías, mas a los que creen en su nombre, a los que esperan en Él, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Gloria al Señor, en la hermosura de su santidad. Se refiere, hermanos, a lo que es en su carácter. Se está refiriendo al atavío, hermanos, de los sacerdotes con esas vestimentas santas, porque los santos, quienes acompañan a Cristo en el día de la manifestación de su gloria, como sacerdote y rey, ellos constituirán precisamente un sacerdocio real por sí. O sea, a la nación de Israel le dice en Éxodo, le dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa. Pero hablando de la iglesia dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Juan, hermanos, dice, al que nos ama. Cuidado con esto, porque verán que en el texto del Apocalipsis, cuando ustedes vean, no dice al que nos ama, dice al que nos amó. O sea, en pasado. Pero el texto correcto no es en pasado. El texto se traduce presente, al que nos ama, no el que nos amó, el que nos ama. Al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo no reyes y sacerdotes, porque ahí aparece la palabra reyes y sacerdotes, pero reyes no somos. El único rey es Él. No hay otro rey. Solo Él es el rey. Por eso la palabra aquí no se traduce reyes y sacerdotes, sino un reino de sacerdotes, que no es lo mismo. Un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y dice el texto, atención a esto. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Atención a esto. Lo voy a repetir otra vez. Juro y no se arrepentirá. Hablando de Cristo. Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto, hermanos, no voy a hablar de él. Ay, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no vas a hablar? ¿Por qué? Porque no voy a hablar. ¿Y saben por qué no voy a hablar? No voy a hablar porque lo voy a dejar para la semana que viene, porque el Salmo no lo voy a terminar hoy. El Salmo lo terminaremos la semana que viene solamente con este texto. Fijaos bien, la semana que viene vamos a traer la escuela bíblica sobre un solo texto. Y vamos a ver la grandeza que tiene el texto cuando dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que apúntenselo, porque para la semana que viene tocaremos este texto, solamente él. Amén. Bueno, seguimos con el Salmo. Dice, juzgará entre las naciones
y la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Miren, antes de su segunda venida, Cristo viene, por supuesto, a por su esposa, a por su amada, a por su iglesia, vaya, a por usted y a por mí. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, hay algunos que cuando leen el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, no saben hacer una separación del texto. Y es muy importante, mis amados hermanos, saber hacer una separación correcta del texto del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 1. Hay algunos que por no saber separar bien el texto, pues se confunden. Atención lo que dice el texto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice aquí la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se refiere? Primer punto. Cuando aquí el texto de Tesalonicenses está diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a la segunda venida. A la segunda venida. Y sigue diciendo el texto, y nuestra reunión con Él, hay que saber diferenciar esto, habla de la segunda venida, y de nuestra reunión con Él está hablando precisamente del rapto. El día del Señor se refiere precisamente a lo que es el periodo de la gran tribulación, conocido por los profetas, conocido en la palabra del Señor como el gran día de la ira o la angustia de Jacob. El punto culminante será el encuentro, mis amados hermanos, de los ejércitos de las naciones al mando del anticristo, y va a coordinar todos sus esfuerzos para tomar la ciudad de Jerusalén. Porque el objetivo principal del anticristo y todavía del diablo es la aniquilación de Israel como solución. Y eso de como solución lo digo entre comillas, porque eso será para ellos, entre comillas, la solución definitiva a la cuestión del problema absolutamente de los judíos. Ustedes saben que realmente los enemigos de Israel actualmente quieren que Israel desaparezca del mapa. Vaya. Ya no es que sean dos estados, sino que desaparezca por completo. Que desaparezca por completo. Pero claro, ellos lo que quieren, pero no va a ser así. Miren, las democracias occidentales van a tener su sede en Roma. Y en el occidente serán encabezados precisamente por el hombre de pecado, que aparece también en el libro del Apocalipsis capítulo 13. O sea que el rey del norte encabezará a las naciones árabes al lindero precisamente de lo que es el norte de Israel. Porque esta área es precisamente en esta área donde surgió el asirio. O sea, en el capítulo 28 de Isaías, versículo 15, ahí vemos el turbión del azote. Si ustedes cogen 28, 15 de Isaías, cuando dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué cosa se va? ¡Ay, Dios mío, qué profecía más tremenda, Dios mío! El rey del sur vendrá de Egipto con las fuerzas de la parte de África. Y finalmente, hermanos, habrá también los reyes del este con un ejército, dice, de 200 millones de hombres. O sea, todo esto da a entender que la situación para Israel en el tiempo de la gran tribulación es imposible humanamente. O sea, imposible. Israel no puede salir de esa situación. Imposible humanamente. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Zacarías capítulo 14, versículo 2, dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán quemadas las casas y violadas sus mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. En este momento crítico, hermanos, en este momento crítico, los cielos
Aquí, en este momento, cuando ya parece que no hay salida, cuando parece que no hay esperanza, cuando parece que Israel ha sido vencido, cuando parece, mis amados hermanos, que Israel va a ser aniquilado, va a ser barrido de la tierra, Cristo viene. Dios mío. Por eso el profeta, Zacarías, no se para ahí, sigue el profeta. Pero después, Dios mío de mi vida, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, bendito sea Dios, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, Dios mío. Este salmo, hermano, nos avisa en los versículos 5 y en los versículos 6 que el Señor desatará 4 golpes poderosos contra sus enemigos en la batalla de Armagedón. Esta batalla tendrá lugar una vez que Cristo venga en su segunda venida. Primero dice que quebrantará a los reyes en el día de su ira. O sea que los dos líderes sobresalientes serán las dos bestias del capítulo 13 del libro Apocalipsis, el hombre de pecado, la bestia que sale del mar, exigirá precisamente, amén, espero que escuchen, exigirán, hermanos, la adoración universal. Se levantará una imagen en el templo de Jerusalén, y él querrá que le adoren y que, bueno, ya saben que él se va a pasar por Dios. Y la segunda bestia, que es el falso profeta, que es el líder de la apostasía o de los apóstatas, que va a ser el líder de la apostasía precisamente en la nación de Israel. El primer líder tiene su sede en Roma y el segundo en Jerusalén. Y estos serán tomados vivos, dice la Biblia, y serán lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Y después de la batalla de Armagedón, viene lo que llamamos el juicio de las naciones, que lo encontramos precisamente en Mateo capítulo 25, versículo 35 al 46, cuando dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, dice, en su trono de gloria, y serán reunidos delante de todas las naciones, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Miren, hay un texto en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo que dice, 2 estarán en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 habrán en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Escuchen esto con atención. Eso que está hablando ahí, uno será tomado y otro será dejado, es precisamente en el juicio de las naciones. Ese texto es para el juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones serán juzgadas conforme a lo que han hecho con los mensajes que se le llevaron del Evangelio. Porque durante la gran tribulación se predicará el Evangelio. Gloria al Señor. Por medio de esos 144.000, por medio de los 2 testigos, por medio del ángel, hermanos, se va a predicar a toda nación el mensaje del Evangelio. Y todos aquellos hermanos que recibieron el mensaje pasarán al milenio. Esos son los que serán dejados. Los que son dejados son los buenos. ¿Entienden? Porque está hablando del juicio, no está hablando del rapto, está hablando del juicio de las naciones. El que es dejado, hermanos, es el que pasa al milenio. Pero los que rechazaron a Cristo pasarán al juicio eterno, que esos serán los que serán quitados. Gloria al Señor. Miren, los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, ahí se describe lo que es una invasión de la tierra por Gog y Magog, y también por Meset y Tubal, que ellos juntos van a hacer lo que va a hacer una alianza, ¿verdad?, de todas
Espero que escuche. Van a hacer esa alianza, se van a aliar, ¿verdad?, para luchar precisamente en aquella batalla, en la última batalla, en la batalla de Armagedón. Dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y aquí vemos precisamente la cabeza levantada de Cristo como el conquistador, en contraste con aquella cabeza, hermanos, que dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando dice aquel pasaje, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, que allí vino, mis amados hermanos, y la primera venida vino humillado, con humillación, gloria al Señor, como el siervo sufriente, pero aquí, mis amados hermanos, Él va a venir con la cabeza erguida, levantada, como el conquistador de los conquistadores, bendito sea el nombre del Señor, y allí, mis amados hermanos, Él destruirá a todos sus enemigos, y allí, queridos hermanos, pondrá todos sus enemigos postrado debajo de sus pies. Y allí, mis amados hermanos, en su segunda venida, con el juicio de las naciones, queridos míos, que se va a inaugurar precisamente lo que llamamos el reino milenial, el periodo literal de 1000 años donde reinaremos con Cristo, con cuerpos glorificados, y ahí precisamente, en ese reino del milenio, va a ser donde se van a celebrar, escuchen bien, el convite de las bodas del Cordero, no la ceremonia de las bodas del Cordero. La ceremonia de las bodas del Cordero son cuando Cristo venga por su iglesia, y entonces durante ese periodo de 7 años de tribulación que habrá en la tierra, en esos 7 años es lo que va a aportar, queridos hermanos, lo que llamaríamos la ceremonia de las bodas del Cordero, que van a durar 7 años. Pero cuando bajemos con su iglesia, gloria al Señor, y cuando bajemos aquí a la tierra a inaugurar el milenio, a reinar con Cristo los 1000 años, ahí vamos a celebrar el banquete de esa boda. Amén. Que es donde yo le he dicho muchísimas veces al pastor José, se lo he dicho muchas veces, y si me está escuchando ahora, se lo voy a decir otra vez, que muchas veces me ha dicho de cantar, y digo, yo no canto. Yo cantaré, le he dicho yo, José, me vas a escuchar cantar en las bodas, en el milenio. Cuando estemos celebrando el convite de las bodas del Cordero en el milenio, ahí te voy a cantar una alabanza, José. Gloria al Señor. Bueno, pues hasta aquí la palabra, hasta aquí, hermanos, gloria al Señor. Y decirles que la semana que viene vamos a traer solamente a hablar sobre quién es ese Melquisedec, por qué según el orden de Melquisedec, qué mensaje nos está transportando, nos está hablando aquí precisamente en ese texto, el Salmo 110. Y lo he dejado porque posiblemente quizás nos tiremos solamente con ese texto, estaremos quizás cerca de 1 hora hablando sobre el texto. ¿De acuerdo? Amén. Pues queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero haberles hecho bien a todos. Y bueno, tengan paciencia. Yo sé que una escuela bíblica, igual que los estudios, pero la escuela bíblica es un poquito más pacible, más despacito, para que lo vayan entendiendo, y bueno, tengan paciencia, porque es bueno que ustedes vayan escuchando estas cosas y vayan aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a por los salmos, hasta llegar al Apocalipsis. A lo mejor viene el Señor y todavía no hemos terminado. No hemos terminado todavía, porque queda mucho todavía, ¿de acuerdo? Bueno, pues que el Señor me los bendiga a todos grandemente. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que necesiten, pues, oración por cualquier motivo.